negra ha sido la de presentar, ¿no? Presentar a la Iglesia como contraria, enemiga de la modernidad, porque la Revolución Francesa fue la que proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre, etcétera, y entonces la Iglesia fue crítica frente a la Revolución Francesa y frente a esa Declaración de los Derechos del Hombre. Entonces la Iglesia se presenta como enemiga de la democracia. La Iglesia estaba ligada al régimen antiguo, ¿no? Al ancien régime, que se dice, al ancien régime. Pues la Iglesia venía de la mano de las oligarquías, venía de la mano de las realezas, y no supo estar a la altura en ese momento de las democracias, ¿no? que nacían. Bueno, hay que decir que aquella Declaración de los Derechos del Hombre, ¿no? que allí se realizó en 1789, decía que el principio de toda soberanía reside esencialmente en el pueblo, ¿no? El pueblo, así. Ningún individuo puede ejercer una autoridad, ninguna asociación puede ejercer una autoridad que no derive del pueblo. La ley es la expresión de la voluntad popular, ¿no? Bueno, esa concepción, que es también, ¿no? la de la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, claro, tiene una lógica que rechaza cualquier autoridad que no sea, ¿no? Nacida desde unas elecciones libres, universales, etcétera. Y obviamente con esa concepción que es muy limitada de la realidad, deja sin sustento, por ejemplo, pues la autoridad de los padres, que no son elegidos por los hijos. La autoridad de la escuela, ¿no? donde el maestro ejerce una autoridad que no deriva del sufragio de los alumnos. O de la misma Iglesia, que la Iglesia pues no es una institución democrática, sino que está nacida de Jesús, que elige él 12 apóstoles y les da autoridad, ¿no? O sea que obviamente uno de los motivos por los cuales la Iglesia fue crítica frente a esa concepción es porque pretendía, desde ese principio de la democracia, pretendía tener una cosmovisión general de toda la vida, y obviamente toda la vida no se rige bajo esos principios, ¿no? Tanto es así que la Iglesia tenía motivos, ¿no? para dudar de esto. Es que un año después de proclamar, ¿no? pues los derechos, esa Declaración General de los Derechos del Hombre, al año siguiente, la Revolución, en 1790, pues promulgó la Constitución Civil del Clero, en la que se pretendía reorganizar la Iglesia según esos principios democráticos, entre comillas, y se suprimieron las órdenes religiosas. A los párrocos y a los obispos se les elegía desde una especie de votaciones electoralmente. Incluso cuando las tropas francesas ocuparon Roma, abolieron el papado, que era un poder arbitrario que no derivaba del sufragio universal. Y entonces, claro, fijaros bien lo que es esto. O sea, la interpretación que hacían ellos de la Declaración de los Derechos del Hombre es que en la sociedad no podía haber ningún principio, no podía haber ninguna autoridad que no emanase del pueblo. Luego, venga, supresión del papado, supresión de las órdenes religiosas. Pues claro, la autoridad de la familia, la autoridad de la escuela. Obviamente ninguna religión es democrática, pero encima, digamos, el cristianismo habla de la revelación. Entonces, claro, una religión que habla de que es Dios el que se expresa, el que habla, pues era entendida como enemiga de ese principio de la Revolución Francesa, ¿no? Y de hecho, bueno, pues 3.000 sacerdotes fueron asesinados en Francia, multitudes religiosas fueron violadas, torturadas hasta la muerte, y entre esa especie de manipulaciones de la historia y ocultamientos interesados está lo que ocurrió en Francia en la Vendée. La Vendée es una región francesa que se resistió, ¿no? Desde sus principios católicos, se resistió frente a la imposición de esta ideología de la Revolución Francesa, y sufrió una represión como pocas veces ha ocurrido en la historia. Y esto está silenciado
Esto junto al episodio de los cristeros en México, ¿no? Que fueron masacrados porque se les impedía la libertad de culto. Lo que ocurrió en la Vendée, que algunos dicen que es el primer genocidio de la historia moderna, donde los jacobinos, los defensores de esos principios teóricamente democráticos, acabaron, ¿no?, como si de una solución final de los nazis se tratase, acabaron pues con la insurrección, ¿no?, popular de aquellos lugares, ¿no? Es curioso porque en aquel lugar, en la Vendée, que había sido evangelizado por San Luis María Griñón de Montfort, posiblemente como habían tenido un santo evangelizador que había impregnado el alma del pueblo, aquella región de Francia, la Vendée, se resistió especialmente, ¿no?, ante esa ideología demoledora, ¿no?, del principio de la familia, del principio de la autoridad, del principio de lo que era el sentido de la Iglesia, ¿no? Y bueno, también esto ocurrió en otros lugares, ¿no? No solamente en la Vendée, ocurrió también en Italia, en el Tirol y en España, cuando fue invadida por Napoleón, ¿eh? Pero eso lo de la Vendée fue una tragedia inimaginable, ¿no? Más o menos el 20%, hoy en día se sabe con unos estudios históricos, digamos, muy precisos, que 10.000 de las 50.000 viviendas que allí había, o sea, el 20% de los edificios de la Vendée fueron completamente destruidos en los meses en los que se desencadenó, ¿no?, la furia de los jacobinos, porque había allí una región de creyentes que no se sometía a su bandera de libertad, igualdad y fraternidad. Entonces les dijeron: aquí libertad, igualdad y fraternidad o muerte, y acabaron con todo su ganado, masacraron su ganado, destruyeron todos sus cultivos. Fue una auténtica masacre, ¿no?, lo que aconteció en nombre de la supuesta libertad y de la supuesta declaración de los derechos del hombre, ¿no? Después de una gran batalla campal en la que fueron exterminadas, ¿no?, pues aquellos ejércitos, bueno, o aquellos, digamos, aquella sublevación de los campesinos católicos. Bueno, ocurrió que llegaron a proclamar, ¿no?, la Vendée ya no existe, ciudadanos republicanos. Se hizo un bando en el que se proclamó la victoria de la libertad y se dijo: la Vendée ya no existe, ha muerto bajo nuestra libre espada con sus mujeres y niños. Acabo de enterrar, decía el general jacobino Westermann, que fue el que llevó adelante esa batalla, acabo de enterrar a un pueblo entero en las ciénagas y en los bosques de Savenay. Ejecutando las órdenes que me habéis dado, he aplastado a los niños bajo los cascos de los caballos y masacrado a las mujeres, que así no parirán más bandoleros. No tengo que lamentar ni un solo prisionero, los he exterminado a todos. Y desde París le contestaron a este general, elogiando la diligencia puesta en purgar el suelo de la libertad de esa raza maldita. La orden era la de matar ante todo a las mujeres por ser el surco reproductor de una raza que tenía que morir, porque no aceptaba la declaración de los derechos del hombre. La destrucción sistemática de casas y cultivos fue la misma dirección, ¿no? Dejaron que los supervivientes desaparecieran y murieran de hambre, ¿eh? Más o menos el 15% de la población fue muerta a espada y un tanto por ciento altísimo murieron posteriormente de hambre, ¿no? Esta es una historia de esas historias ocultas, ¿eh? Una historia oculta. Hay que decir que incluso con las pieles curtidas de los habitantes de la Vendée se hicieron botas para los oficiales. La piel de las mujeres de la Vendée que habían sido asesinadas, como era más suave, eran utilizadas para hacer guantes. Centenares de cadáveres fueron hervidos para extraer grasa y jabón. Y esto lo hizo la Revolución Francesa, madre de la modernidad y de la democracia. Se experimentó por primera vez la guerra química con gases asfixiantes y envenenando las aguas. Las cámaras de gas de la época fueron barcos
barcos cargados de campesinos y curas llevados en medio del río y hundidos. Bueno, esto forma parte de una historia que es manipulada y se dice sin más, ¿no? La Iglesia es que se opuso a la Declaración de los Derechos. Oiga, esa Declaración de los Derechos fue tanto, ¿no?, en su concepción filosófica como en su práctica, porque a los hechos nos remitimos, ¿no? Fue la cuna de la destrucción del hombre, ¿no? Fue una negación de una autoridad última, fue una negación de Dios como inspirador, de una ética que es de una moral que es la que garantiza el bien común. Bueno,